impulsa, camino al Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad, Congreso Estudiantil, que tomará lugar los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año. Permítanme presentarme con ustedes. Mi nombre es José Rafael Ordóñez González, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad de La SUAY, y el día de hoy los acompañaré como moderador en esta ponencia que pretende esbozar de forma general una teoría de los valores, considerando una serie de términos vinculados a través de un desarrollo riguroso, buscando ubicarse en el campo de la filosofía científica. Es así que presento ante vosotros a Óscar Teixidó, estudiante de la Universidad de Lérida en España, quien se encuentra cursando actualmente la carrera de Tecnología Agroalimentaria con especialización en biotecnología. Es, además, estudiante autodidacta de filosofía y, en concreto, de axiología y ética. Ha formado parte de varias ponencias virtuales respecto de temas como la filosofía materialista, pseudociencias y también sobre mitos alimentarios acerca de aditivos y transgénicos. Cuenta con publicaciones indexadas en el campo de ética y axiología, y debemos destacar que actualmente se encuentra trabajando en un libro sobre ética técnica. Les recordamos a todos que sus preguntas podrán formularse a través de mensaje directo por el chat de esta conferencia, y sin más que decir, doy la bienvenida a nuestro invitado especial, Óscar Teixidó. Tienes la Muchas palabra, Óscar. gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Agradecer primero a la Universidad de Azuay por prestarme esta oportunidad, ¿no?, para exponer. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, voy a compartir la presentación con vosotros. Aquí. Supongo que se ve y se escucha bien. Así es, Óscar, te podemos escuchar y ver claramente. Perfecto, pues empiezo. Esta es la exposición que voy a hacer sobre necesidades, valores y normas desde una filosofía científica, ¿no? Voy a primeramente explicar un poco el contexto y cómo procederé. La filosofía práctica se entiende generalmente que es toda aquella parte de la filosofía que engloba todos los campos de estudio filosóficos dirigidos a ordenar la acción de un modo u otro, ¿no? Se pueden citar no modernamente como campos prácticos de la filosofía la metodología, la axiología, la ética y la praxeología. Estos nombres que para algunos seguramente serán bastante extraños, más adelante entraré a definirlos, ¿no? Mi propósito será en esta exposición explicar la filosofía práctica, estos campos, enlazando finalmente con los derechos humanos y algunas consideraciones legales sobre los mismos, desde el marco de una filosofía científica, que también luego expondré en qué consiste exactamente, ¿no? Y lo haré por una serie de interrogantes en cada sección, que luego se irán discutiendo y respondiendo, ¿no? Aunque siempre se dejará finalmente un espacio para la reflexión crítica, ¿no? Entonces, bueno, básicamente será luego habrá un torno de preguntas y tal, pero esta será mi parte de exposición, ¿no? Entonces, bueno, me centraré sobre todo durante la exposición siempre me centraré en la parte, digamos, más objetiva de todas estas áreas, ¿no? De los valores objetivos serán el centro vertebrador, ¿no? La teoría de valores, ¿no?, como antes comentaba Rafael. Y en especial la parte más realista de estas, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo, claro, habrá que entrar en definir el marco de coordenadas desde el que partiré, que es la filosofía científica. ¿Qué es la filosofía científica? ¿Qué entendemos por eso? Pues el término filosofía científica es, digamos, una forma retórica de aludir a la filosofía simplemente, pues, bien hecha. A filosofía, nada más. Como también se puede hablar de medicina científica, y no obstante, la única medicina es la científica. Es como resaltar un atributo de un campo de estudio que ya evidentemente se da por supuesto que tendrá esta característica, ¿no? Una buena medicina se tiene que basar en la ciencia de su momento.
asimismo, una buena filosofía tiene que basarse también en la ciencia de su momento y en otras consideraciones. Pero esta retórica se utiliza básicamente para marcar una distancia y ofrecerse como una alternativa frente a otras pretendidas filosofías que sean oscuras, vagas, que estén alejadas de la realidad, del conocimiento científico y tecnológico. Entonces simplemente se pone este énfasis como cuando se habla de medicina científica. En este caso la analogía es prácticamente la misma, aunque sean campos también bastante diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que ambos se tienen que expresar de forma clara y basarse en la ciencia. Y esto es todo lo que significa básicamente una filosofía científica, una filosofía clara, que intenta ser exacta, ¿eh? Desea ser sistemática y ajustada a las ciencias de su tiempo, ¿no? Porque estas también se van actualizando y no solo ajustarse a estas, sino también ayudar a estas, ¿no? Entonces, claro, metafilosóficamente, que eso sería como hacer filosofía de la filosofía, por así decirlo. Metafilosóficamente se podría decir que esta propuesta asume tácitamente un cientificismo, ¿no? Porque ¿por qué la filosofía tiene que ser científica y no artística? ¿Por qué no tiene que ser filosofía precientífica o protocientífica? Pues porque se asume que la ciencia es la mejor forma de entender el mundo de forma especializada. Por este detalle, es un cientificismo que no es hardcore, por así decirlo, no es un cientificismo duro, que diga que la ciencia es el único conocimiento. Esto acarrea muchos problemas lógicos. Aquí simplemente se dice que es el mejor de los conocimientos especializados. De la misma forma también se asume un filosofismo moderado, es decir, que la filosofía es la mejor forma de conocer generalmente, ¿no? Entonces se asume una relación que realmente es biyectiva entre filosofía y ciencia, ¿no? La filosofía científica da lugar a una ciencia que también tiene una matriz filosófica, ¿no? Esto queda muy bien reflejado en la frase de Mario Bunge que aquí he puesto de filosofar científicamente y encarar la ciencia filosóficamente. Es decir, no se trata de que la filosofía se reduzca a la ciencia, ni se trata de que la ciencia se reduzca a la filosofía. Se trata de tratarlas ambas en igualdad, ¿no? Entonces, bueno, se puede expresar esto de forma muy sintética en esta expresión, ¿no? de que la F implica la C, ¿no? F filosofía, C ciencia, ¿no? Y la ciencia pues implica la filosofía, ¿no? Esto no se tiene que entender formalmente como un bicondicional porque no se esté diciendo que sean equivalentes ciencia y filosofía, sino simplemente es una forma retórica de decir que la filosofía, ¿no? Y la ciencia se retroalimentan en sinergia. No generan un círculo vicioso, sino que la filosofía aporta a la ciencia a la filosofía, esta vuelve a la ciencia y así recursivamente. Claro, entonces la filosofía científica, como hemos dicho, busca apartarse bastante de lo que en el contexto social actual pues, se entiende que predominan muchas filosofías que no son científicas, no son claras, rehuyen del rigor, de la exactitud, cuando no se trata tampoco de tener un fetiche con la exactitud, pero tampoco de demonizarla, simplemente utilizarla cuando hace falta y mostrar, como intentaré hacer aquí con esta presentación, aunque sea con cosas pequeñas, pero que es posible formalizar un poco algunas expresiones y que no hay que tener ningún miedo a la lógica y a la matemática, aunque solo utilizaré partes muy básicas y elementales de la misma, ¿no? Entonces, claro, la filosofía científica tiene larga historia porque es simplemente filosofía con rigor, y la filosofía con rigor no nace con el 2020, obviamente. Tiene una tradición que se puede incluso remontar o hablar al menos de precursores como Aristóteles, ¿no? Y más recientemente con el nacimiento de la ciencia moderna, ¿no? Porque quizás antes se podía hablar más de protofilosofía protocientífica, ¿no? Previo a la ciencia moderna, ¿no? Con el renacimiento y el auge de las ciencias actuales, pero más en los tiempos recientes se podrían localizar pues, a científicos y que también desarrollaron ciertas ideas filosóficas y las expusieron como Ludwig Boltzmann, ¿no? Y en la actualidad muchos autores hablan de una filosofía científica entendida en estos términos, ¿no? Como Susan Haack, ¿no? Mario Bunge, Ángel Quintanilla. Se tiene que hacer una aclaración y es que aunque algunos positivistas como Hans Reichenbach defendían la filosofía científica, lo hacían solo de nombre, porque realmente por esta solo entendían filosofía de la ciencia, un análisis del lenguaje científico, y lo veían de consideraciones en general, o recortaban mucho las consideraciones éticas y ontológicas. Y todo esto es algo que la filosofía realmente científica, que es la filosofía bien hecha, pues no hace. Y todos sabemos que Aristóteles, un filósofo que aunque pueda quedar bastante obsoleto ya hoy en día, aportó mucho a los campos de conocimiento de aquel entonces, utilizaba conocimientos generales y especializados y era en varios puntos bastante riguroso y no se podría decir
que él hiciera pseudofilosofía, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, simplemente es algo que simplemente se reivindica que continúa, que se tiene que continuar haciendo como se hacía, ¿no? No para quedarnos en autores del pasado, sino para avanzar a través de ellos. Entonces, claro, ¿cómo se comprobaría una filosofía científica? ¿Cómo se testaría? ¿No? Pues se evaluaría sus hipótesis y sistemas teóricos, ¿no? Teóricos que serían hipotético-deductivos, es decir, de hipótesis encadenadas deductivamente. Pues se testarían básicamente por consistencia interna, es decir, su coherencia lógica, si tienen alguna contradicción o no, y luego por su coherencia externa, es decir, si son compatibles con los conocimientos, también filosóficos de otras ramas de la filosofía, como también científicos que se dispongan, ¿no? Todo esto asume un naturalismo epistemológico moderado, es decir, la tesis de que hay un continuo entre ciencia y filosofía y que hay conocimientos tanto filosóficos como científicos, sin entrar en si estos son conocimientos absolutos, parciales o aproximados, ¿no? Esto se llama tarea de la epistemología, pero se asume eso en general. Y finalmente, después de la consistencia interna y externa, llamamos la fertilidad, ¿no? Es decir, si ayuda, guía y fomenta, facilita la investigación científica, el cambio social, ¿no? Estas cosas no siempre se pueden contrastar de una forma algorítmica ni de forma, digamos, muy absoluta, pero es razonable proponerlo, hay criterios y heurísticas que ayudan a localizar estos factores como indicadores, así que podemos hablar de que es al menos posible escribir estos criterios metafilosóficos como lo que pueda ayudar a evaluar, ¿no?, los sistemas e hipótesis científicas. Entonces, claro, dicho ya esta introducción y presentando ya la filosofía científica, ahora sí que entraré de lleno en lo que es la filosofía práctica, ¿no?, que asumiré que para entender este y su desarrollo pues hay que prestar atención a las necesidades, ¿no? Y como además me encargaré de tratar la filosofía práctica más objetiva, ¿no?, pues también, como veremos, intentaré desligar que las necesidades ayudan a no a fundamentar, sino a justificar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es una necesidad?, ¿no? Pues una necesidad se suele entender, ¿no?, aunque cada uno tendrá la suya, pero se suele entender en general que es algún requerimiento de algún tipo por parte de un ser vivo, en términos generales y como mínimo, ¿no? Otras cosas serán también requerimientos, pero una necesidad, sin duda alguna, es un requerimiento de algún tipo y de alguna forma, pero algún requerimiento es algo que requiere un organismo. Pero claro, lo que quiere un organismo o lo que sea algo en lo que se base su cumplimiento, aunque pueda ser consciente o no de ello un organismo vertebrado superior o no, pero en el caso lo que requiere, a veces también puede ser independientemente de su condición, puede variar en función tanto de lo que tiene disponible y de su situación, como también del tiempo y su desarrollo. Es decir, que se puede decir que las necesidades no solo son requerimientos, sino que son unos requerimientos circunstanciales, ¿no? Lo que recuerda también un poco aquella frase de Ortega y Gasset, tan famosa, ¿no? Una necesidad es un requerimiento circunstancial, no es contextual y por lo tanto es relativo a un organismo, ¿no?, a un ser vivo, a su desarrollo y a su situación y medios que disponga, ¿no? Pero claro, que sea relativo no significa que sea subjetivo. Esto es algo a lo que cabe prestar bastante atención porque no es exactamente lo mismo. Que algo sea relativo a un sistema, algo dependa o sea o esté ligado a un marco de referencia, no significa que ese marco de referencia sea algo personal, arbitrario o a gusto de cada cual. Entonces son dos cosas diferentes que cabe separar bastante. Y claro, también existen muchos tipos de requerimientos circunstanciales que diríamos que no son necesidades. Por ejemplo, como decíamos, un ser vivo animal, vertebrado, no complejo, que tiene nociones psicológicas y tal, y que pueda entenderse que juega con algo, puede inmediatamente dejar de jugar con ese algo por algún motivo intrínseco o exterior, ¿no? Y también alguien pues, puede tener o desear consumir helado, ¿no? O tiene hambre y se le antoja helado, ¿no? Y quiere ir al súper a comprarlo. O puede que cuando vaya de camino decida que no desea el helado realmente o que ha cambiado de parecer. Y esto no implicará absolutamente nada, ¿no? Es un requerimiento circunstancial también, sí, pero digamos que este sí que es bastante más personal. En cambio, por ejemplo, cuando un ser vivo, por ejemplo, un animal, pues tiene hambre, o si pasa sed en el desierto, no se va, por mucho que desee o ignore o no busque, incluso si no es consciente de su situación, le va a pasar factura, digamos. O sea, hay algo real que está sucediendo, no es algo
subjetivo. Entonces podemos discernir que hay requerimientos circunstanciales objetivos, ¿no? Reales, y otros que son más espurios y personales, ¿no? Entonces podemos identificar las necesidades, ¿no? Con los que serían los requerimientos circunstanciales más reales, por así decirlo, ¿no? Y habría muchos tipos de necesidades, pues, porque no todos los organismos, claro, pero se podría hablar en general de que hay requerimientos reales, ¿no? Y circunstanciales, necesidades biológicas, psicológicas y, en el caso de los animales gregarios, sociales. Como lo psicológico sería también para los animales que dispongan de cierto sistema nervioso central y unos inputs y outputs de su entorno y ambiente y tal, bueno, ¿no? Y también podemos decir que las necesidades no son todas una categoría, ¿no? Porque también cuando hablamos de supervivencia o de salud, pues vemos que no es exactamente lo mismo, ¿no? Necesitar agua urgentemente a riesgo de morir deshidratado, entonces es una necesidad de supervivencia, pero alimentarse adecuadamente, por ejemplo, para tener una dieta rica y sana, que te lleva a tener una buena salud. Claro, ambas son necesidades, ambas son requerimientos circunstanciales reales y materiales, pero una es más urgente que la otra, ¿no? La supervivencia lo es más que la salud, aunque ambas, no tiene por qué haber una confrontación necesaria entre ambas, ¿no? Pero sí que se puede ver que hay una pequeña gradación, ¿no? Podemos dividir las necesidades también, aparte de biopsicosocialmente, sino también si son de supervivencia o seguridad, ¿no? O si bien si son de salud o sanidad. Entonces, ¿cómo vamos a exponer con rigor las necesidades, ¿no? Pues, como hemos dicho, como déficits reales, ¿no? Requerimientos circunstanciales, pero no subjetivos, y en este caso no son subjetivos, son precisamente objetivos, ¿no? Y los estudian, por lo tanto, las ciencias naturales, sociales, biosociales, ¿no? Y estas necesidades, como hemos dicho, son biopsicosociales y pueden ser de supervivencia, de salud. Evidentemente, todos los seres vivos tienen al menos algunas necesidades. Luego, como hemos dicho, algunos tendrán psiconecesidades y otros socionecesidades, ¿no? Sobre todo los animales gregarios. Y el ser humano, con sus capacidades cognitivas, pues puede disponer de muchas de estas necesidades y estos tipos, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. Y como hemos dicho, como son relativos, pues según las necesidades de cada especie, podemos decirlo, pues aproximadamente se cumplen pues unos déficits que son, como decimos, aproximadamente de media, y también que depende del estado del ser vivo en concreto, ¿no? Dentro de la especie, pero que se pueden generalizar, ¿no? Atendiendo a esas circunstancias, y por eso decir que son objetivos, ¿no? Son relativas estas necesidades, pero objetivas en este aspecto. Y claro, ontológicamente, es decir, este nombre significa que es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar las propiedades más generales del mundo, de los existentes. Lógicamente se podría decir que una necesidad es una propiedad relacional porque relaciona a un ser vivo en su entorno pues con ciertos objetos, procesos o rasgos, ¿no? Que requiera, ¿no? Entonces podríamos decir que es una propiedad relacional ontológicamente, una necesidad, ¿no? Y bien, podemos postular que los valores objetivos serán objetivos si están justificados, ¿no? Basados en estas necesidades, ¿no? Pero claro, ¿qué es un valor? Y sobre todo, ¿qué es un valor objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de dónde radica la objetividad de un valor? La disciplina, antes que nada, que estudia los diferentes valores es la axiología, es la teoría de valores, ¿no? Que no solo se encarga de explicarlos, sino también de prescribir sistemas de valor, como veremos a continuación. Y claro, también se encarga de definir qué es un valor y qué son los objetos de valores y qué son las raíces cuáles son las raíces de los valores, ¿no? Los seres humanos en concreto apreciamos muchos tipos de valores, que es como podrían ser la verdad, la justicia, la belleza, el amor. Y un valor también relaciona, ¿no? Pero no es igual que una necesidad, porque es como una conceptualización que hacemos. Entonces no se puede identificar necesidad con valor, ¿no? Aunque también está sometido a debate si realmente un valor es una conceptualización, ¿no? A continuación veremos qué es lo que asumiremos aquí, ¿no? De momento, pues un valor lo podemos identificar con la evaluación que los seres vivos hacen de unos requerimientos, sean estos necesidades o deseos. Como hemos dicho, nos centraremos en la parte más objetiva, es decir, en las necesidades. Y por lo tanto, también, como por todo lo que hemos dicho, se pueden clasificar todos los valores pues, como biopsicosociales, de salud y de supervivencia.
Y claro, no siempre hemos de ser conscientes que no siempre podemos tener todos nuestros valores y sus respectivos requerimientos, ¿no?, cumplidos. Hay choques a veces entre ellos que se pueden considerar dialécticos, y más si partimos de un concepto del valor como justamente es un objeto, un objeto conceptual. Entonces ahí cobra más sentido hablar de dialéctica. Podría haber más polémica y debate si se considera dialéctica entre cosas y hechos mismos, pero a nivel de objetos conceptuales no debería haber el más mínimo problema, ¿no? Y de esta dialéctica entre valores podemos decir que salen los juicios de valor. Cuando nosotros vemos que un valor entra en conflicto con otro, colisiona con otro, tenemos que escoger cuál de ellos, ¿no? Es un juicio de valor. Y por lo tanto esto genera pues las valoraciones, ¿no? La conclusión que hacemos, ¿no?, de ese juicio de valor, valoramos. Aquí hay un pequeño gráfico de cómo se podría encarar pues una necesidad como de un total objetivo requerido, aquello que se tiene sobre ese total, ¿no? Entonces se podría evaluar de escala de +1 a -1, ¿no? Cuando tienes completamente todo aquello que necesitas, de cuando no tienes absolutamente nada de lo que necesitas y además se te genera esa necesidad, ¿no? Y hablando de necesidades, ¿no?, que sería n, pues sería perpendicular, ¿no?, a este primer eje de lo que se tiene sobre el total tenido. Es una forma un poco así rápida de representar el asunto. Pero, ¿cómo vamos a definir exactamente y de forma precisa el valor objetivo y a los sistemas de valor objetivos? Pues bien, lo primero que haremos será asumir que los valores son artefactos conceptuales, efectivamente, y tiene sentido hablar, por lo tanto, también de unas confrontaciones, unas dialécticas entre ellos, ¿no? Y, por lo tanto, podemos decir que son ficciones, no es materia ni propiedades reales de la materia, son ficciones que no por ello, como hemos dicho, son arbitrarias. Son también como las necesidades, los valores son relativos, pero no son subjetivos. Claro, llegamos a esta conclusión porque los valores no tienen una energía asociada y se ubican en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces podemos decir que son artefactos conceptuales. Todos los seres vivos, como hemos dicho antes, disponen de al menos algunas necesidades, pero no todos disponen de valores. En concreto, solo los seres animales capaces de cierta abstracción y de conceptualizar podrían hacerlo, o de forma rudimentaria. Entonces podríamos decir que, como máximo, y volviendo de nuevo a la ontología, los valores se podrían considerar que tienen existencia y que sepamos ahora, pues desde hace aproximadamente unos 400 millones de años. Me imagino los primeros seres vivos complejos con algunas capacidades que podrían ser, mínimamente podrían ya generar algunos correlatos conceptuales que podrían identificarse, ¿no?, con la formación de valores, ¿no?, aunque sea de una forma muy primitiva. Entonces, los valores, si son evaluaciones de ciertos requerimientos, podemos definirlos, pues, sea con lógica relacional, ¿no?, que es básicamente pues, tratar las relaciones que hay entre variables, dicho así vulgarmente, o bien con n-tuplas, que son básicamente objetos matemáticos que reúnen y también ordenan pues, varios términos, ¿no? Y bueno, aquí hay las dos opciones, con lógica relacional y con una pentupla, porque serían 5 términos, ¿no? En el caso de la lógica relacional, pues se pueden agregar tantas más variables en el valor cuantos más términos se encadenen, ¿no? Pues el sujeto que valora, el aspecto en el que se está valorando, aquella cosa que satisface ese aspecto, con unas circunstancias dadas, con un conocimiento dado, etcétera, etcétera. Podría extenderse hasta... no tendría un límite aparente, ¿no? En cambio, con la tupla sí que se pretende algo, y es cuantificar el valor, ¿no? Entonces, aparte de estos términos, hay también pues, un intervalo que suele entenderse también como con las necesidades, pues entre -1 y 1, un intervalo continuo, y que asignaría una unidad. Claro, los valores, si son objetivos, a priori sí que se podrían cuantificar así, más si están basándose en necesidades que estudian las diferentes ciencias y técnicas, como pueden ser la medicina, la nutrición, la sociología, ¿no?, la fisiología. Pero no todas las necesidades pueden ser cuantificadas, ¿no? No todas ellas pueden serlo. Las más estudiadas científicamente sí. Sin embargo, esto no significa que sea imposible cuantificarlas tarde o temprano, cuando haya un mayor desarrollo de las diferentes ciencias que las estudien. Claro, como hemos dicho, los valores son relativos a las circunstancias, más no subjetivos, y por lo tanto también dependen de nuestro conocimiento de ellos. El conocimiento que tenemos ahora de las necesidades hídricas y alimentarias, por ejemplo, no es el mismo que se tenía hace un siglo, y seguramente no será exactamente el mismo que el que se tendrá aquí a otro siglo, de aquí a un par de siglos. Siempre el conocimiento evoluciona
o eso deberíamos pretender, y si se da de hecho esa evolución, tiene que afectar, ¿no?, también nuestra comprensión de los valores. Así que tampoco no pretendemos que los valores sean un absoluto y estén definidos así para siempre y siempre los valores humanos objetivos sean unos estáticos inamovibles como objetos ideales y ya está. No. Los valores son fluidos, tienen una revisión constante y por lo tanto también se van entendiendo con el paso del conocimiento, ¿no?, de mejor forma. Entonces, claro, los valores, como hemos dicho, entonces también pueden ser objetivos, subjetivos, pueden ser también mixtos, objetivos y subjetivos, como cuando en este ejemplo, por ejemplo, que he puesto aquí, que tenemos felicidad o placer, ¿no?, que sería algo subjetivo, hacia la cohesión social y luego la cohesión social misma y valorar esa cohesión social, ¿no?, ajeno a tu subjetividad, pues sería un ejemplo de un valor objetivo y subjetivo. Y como hemos dicho que se realizan en necesidades los valores objetivos, ¿no?, en contraposición a los valores que se basen en deseos e intereses, pues los valores objetivos también se pueden diferenciar, como decíamos, en valores de salud, de supervivencia, biovalores, psicovalores, sociovalores, ¿no? Y entonces he puesto esta tabla aquí que un poco representa estas diferentes categorías, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, los valores se pueden organizar en sistemas o escalas de valor. Yo prefiero llamarles sistemas. Los sistemas de valor pues, encadenan varios valores y priorizan en un orden estos. Evidentemente no puede existir una escala de valores absoluta y unívoca. Hay valores para cada circunstancia y según lo que se esté evaluando, ¿no? Entonces, este orden sigue una eneariedad, ¿no?, una prioridad de primariedad, secundariedad, etcétera, etcétera. Yo aquí he puesto como ejemplo, en una escala de valores cualquiera, pues primario, secundario, terciario, y ya está, ¿no? El secundario lo he puesto con un asterisco, perdón, simplemente para diferenciarlo de la S de subjetivo que he utilizado antes. No es más que por esto. Entonces, claro, todo aquello que satisface los valores primarios, secundarios o terciarios, se puede considerar que ese objeto que lo satisface, ese objeto de valor, es un bien, en general, en cualquiera de estas categorías. Y para simplificar, a partir de aquí, pues yo propongo que simplemente hablemos pues, de valores primarios y secundarios, identifiquemos los primarios con los valores objetivos y los secundarios con los subjetivos. Dentro de los primarios se podría hablar de que hay una diferencia, como decíamos antes, entre valores biopsicosociales de salud y de supervivencia, como con las necesidades. Entonces podríamos hablar de P, S y T, ¿no?, valores primarios, secundarios y terciarios, incluso cuaternarios, y dentro de los deseos dividiéramos entre los deseos más espurios y que son caprichosos de aquellos más tenidos más intrínsecamente, ¿no? Pero aquí simplemente acotaremos y diremos primario y secundario, objetivo y subjetivo, y ya está. Y claro, aquí no se está diciendo que la felicidad, el deseo, que son valores subjetivos y secundarios, deban quedar reducidos a la nada. Simplemente que cuando no sea posible compatibilizarlos, se priorice la supervivencia y la salud a la simple felicidad. Entonces, esto nos lleva a las normas. ¿Qué es una norma? Una norma se entiende que es una regla que intenta ordenar la conducta en pautas, ¿no? Es una especie de enunciado instructivo. ¿Y lo ordena para qué? Pues hacia un fin valorado. Y aquí vemos la conexión de las normas con los valores, ¿no? Toda norma parece ser que está ligada a ciertos valores. Pero claro, la justificación de cómo se encadenan normas y valores y cómo se puede justificar su validez o no y cómo se relacionan con los hechos del mundo ha sido una relación muy polémica. Se han escrito ríos de tinta, auténticamente largos y con duran a día de hoy, sobre si es posible inferir deberes, ¿no?, normas de hechos o viceversa, cómo se puede hacer, de qué formas. Nos damos cuenta de que es algo bastante interesante y también difícil. De ahí radica su polémica, porque como hemos visto antes, las escalas de valor pueden ser muchas e incluso a veces se puede pensar que podrían ser muy opuestas a la que hemos escogido, de igualar lo primario con lo objetivo y lo secundario con lo subjetivo. Un asesino quizás priorice en lo primario pues matar en vez de sanar y en lo secundario ponga la paz mundial. Esto podría ser perfectamente factible. Ahora bien, ¿cuál de los dos sistemas de valores es mejor? ¿Cuál es más válido? Si ambos son coherentes, simplemente son contradictorios entre sí, ¿no? Pareciera que la objetividad realmente no está sirviendo para nada, que por mucho que sea objetivo, pues los sistemas de valor de un asesino, de una persona que sea más empática, por así decirlo, valen exactamente lo mismo. Los intentos por intentar evitar esto ha llevado pues, también a contrarreplicar con muchas falacias que se suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, es muy conocida la falacia ser deber ser,
que trata de deducir los deberes de los meros hechos por simplemente suceder esos hechos o leyes naturales, pues deducirse deberes, como se llama en la falacia también la guillotina de Hume, ¿no? Esta del ser deber ser. Luego también, posteriormente, en Moore, a principios del siglo pasado, investigó más exhaustivamente esta falacia y otras similares. Lo intentó generalizar diciendo que siempre es falaz, siempre que se defina parcialmente y sesgadamente el objeto del bien, se puede decir que está cometiendo una falacia naturalista, una falacia de composición, que llamó falacia naturalista porque se suele asociar a cosas que lo asociamos a cosas que creemos naturales, pero que no tienen por qué serlo, ¿no? Pero no se debe mezclar la falacia naturalista con la del ser deber ser, porque digamos que la falacia naturalista la engloba. Y tampoco hay que considerar que la falacia apelación a la naturaleza, que es decir, que lo natural es bueno, tampoco podemos confundirla con esta falacia naturalista. Porque la falacia naturalista reúne todas estas falacias en una diciendo cualquier arbitrariedad en definir los valores y en concreto el bien es falaz por definición. No puedes, claro, obviamente si solo te quedas con un aspecto parcial no estás definiendo correctamente el bien. Y luego también Zavadidker recientemente ha intentado, este filósofo ha intentado como reunir todas estas falacias en una, la falacia de justificación cognitiva, que es básicamente todo aquel intento, y así hace una generalización para tomar todas estas falacias a la vez, todo aquel intento de definir cualquier valor en hechos o creer que por el hecho, también psicológicamente creer que por el hecho de justificar algo en los hechos y en la objetividad se le confiere un estatus prioritario razonable para todos, cualquier idea similar es básicamente falaz. Es una justificación cognitiva que realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Y bueno, yo puedo llegar y podemos llegar a entender todas estas falacias y incluso podemos aceptarlas y decir que sí, que son falacias que se suelen cometer muchas veces al ofrecer sistemas axiológicos, ¿no? Y estas escalas de valor y las normas que se pueden agregar, ¿no? Sin embargo, no siempre ocurre esto. Y no invalida que no se pueda proponer lo que hemos hecho hasta ahora, porque al fin y al cabo, si nos damos cuenta, asociamos la primariedad de valores y normas a otros valores y normas, no a los hechos mismos. Que la axiología no tenga necesariamente unos fundamentos puede ser problemático, como veremos ahora a continuación. Sin embargo, lo que está claro es que eso no la convierte en subjetiva, sigue pudiendo ser objetiva, ¿no? Como decíamos también antes, la axiología era relativa, pero objetiva, igual con los sistemas normativos. Y luego hay un punto clave y es que de los virtualmente infinitos sistemas de valores que podrían haber, la verdad es que solo algunos, que serán los más objetivos, pueden cumplir realmente mejor con las necesidades y déficits que tenemos. Aunque puedan ser igual de razonables escoger este que cualquier otro, solamente uno será el que pueda más satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, hay una simetría de los infinitos sistemas de valores que podamos trazar. Habrá uno que seguramente ayudará más que los demás y su sola posibilidad ya evita que por imposibilidad podamos negar cualquier tipo de axiología no arbitraria. Pues sí, podemos hacerlo. Podemos defender que hay axiologías no arbitrarias, ¿no? Que hay esta asimetría, por mucho que sean razonables las demás. Y finalmente, en cuarto punto, es muy dudoso que en general cualquier conocimiento y disciplina tenga unos fundamentos últimos, ¿no? Por muy axiomatizada que esté una teoría, siempre es algo revisable a la luz de nuevos conocimientos, de nuevas razones, siempre provisional, siempre temporal. Por lo tanto, no hay fundamentos últimos ni finales absolutos para ninguna. Esto sería un plano más epistemológico, pero también podemos llevarlo aquí y decir que la axiología es que no tiene ni necesita fundamentos y por lo tanto no hace falta fundarla en algo último como pudiera ser el hecho o otros valores o lo que fuera. Son sistemas hipotéticos relacionados deductivamente con los conocimientos que dispongamos actualmente y seguramente de aquí unos años tendrán que cambiar también. Así que con todo esto podemos evitar estas diferentes falacias. Tanto la falacia del ser deber ser, pues no deducimos normas de hechos sin más, agregamos valores, no estamos intentando fundar en nada nuestro sistema y aunque todos los sistemas de valores puedan ser escogidos razonablemente, solo algunos serán, aparte de razonables, asimétricamente menos arbitrarios que los demás, ¿no? Así que podemos seguir sosteniendo el anterior sistema de valores A, ¿no? Objetivo, y podemos aplicar normas para intentar cumplir con esos valores, atando, como hemos dicho, valores y normas. Y esto, claro, da lugar a entender la filosofía práctica como una filosofía que es técnica, ¿no? De normas, es normativa. Y por lo tanto, con eso también podemos entender la ética y lo moral. Pero claro, antes de pasar a la ética, plenamente tenemos que definir qué es exactamente una norma, ¿no? Una norma social. Hemos hablado de que son
prescripciones que intentan orientar la conducta, ¿no? Pero ¿cómo se consiguen hacer estas relaciones que hemos dicho entre hechos y normas de una forma precisa? Pues bueno, la lógica que podría subyacer a las normas y en su relación con los hechos y los valores sería un poco, de forma simplificada, lo que aquí hemos expuesto. Primero, enunciar una ley, un enunciado de ley natural, social, que sería condicional, a preferir ser que sea legaliforme, no un enunciado de ley. Luego, dar un sentido pragmático al enunciado, es decir, que podamos manipular lo que se está hablando, porque si no, no podemos prescribir operatoriamente algo que no podamos manipular. Y luego, hacer una conversión de este enunciado a una pauta, no a la norma, que entonces tendríamos que girarlo, como veremos a continuación con el ejemplo, y luego, dado un valor, escoger cuál de las dos conversiones que sale, porque al hacer la conversión obtenemos un resultado positivo y otro negativo. Será el valor que poseamos tácitamente el que nos hará escoger entre una u otra de las dos reglas. Aquí en el ejemplo que he puesto es el siguiente. Si una sociedad hay distribución de los recursos hídricos, no fuentes, manantiales, ríos, tal, pues provoca que los humanos se hidraten. Coger esto pues como una ley social, aunque sea estadística, y que se podría formalizar muy burdamente como A implica B, ¿no? Sociedad distribuye agua, los humanos beben agua. A implica B. Claro, hacemos lo primero. Ponemos algo pragmático a este enunciado. Hacer que una sociedad distribuya recursos hídricos provoca que los humanos se hidraten, ¿no? La estructura lógica es la misma. A implica B. Aquí no hay ningún cambio sustancial. Es simplemente que se haga una retórica de praxis. Y luego aquí ya sí que hay una conversión, ¿no? Aquí ya sí que hay un cambio lógico. Porque decimos, si se busca que los humanos se hidraten, es decir, cogemos el efecto y lo atamos a la causa. Tenemos que hacer que la sociedad distribuya recursos hídricos, o sea, B per A, ¿no? El per simboliza esto. Y claro, eso también da lugar a la pauta de si no se busca que los humanos se hidraten, pues no hacer que la sociedad distribuya recursos hídricos, es decir, no B per no A. Evidentemente nosotros sí tenemos un biovalor sobre las necesidades nutricionales y lo tenemos asumido, que seguramente estará motivado por deseos empáticos y varios procesos neurobiológicos, conductuales y culturales. El caso es que podemos decir que efectivamente nos quedaremos con la primera norma inferida, la positiva, si se busca que los seres humanos se hidraten, hacer que una sociedad distribuya los recursos hídricos, ¿no? B per A, ya está. Entonces hemos visto cómo se puede llegar de A a D sin caer en ninguna falacia. Simplemente, como hemos dicho, reconociendo todas las cosas como provisionales, tentativas, sin omitir los valores, sin buscar fundaciones últimas o absolutas. Entonces, de esta forma ya llegamos a las normas para construir sistemas normativos y que puedan ser evaluables, ¿no? Cuáles son mejores que otros. Y de esto se encarga la ética. La ética es una disciplina técnica porque prescribe, pero prescribe evaluando sistemas morales. ¿Qué sistemas morales son mejores que otros? También explica, como decimos, sentimientos morales y el surgimiento de la ética y el estudio de las diferentes morales a lo largo de la historia. También se puede considerar dentro de la ética o la metaética, ¿no? También la ética sobre la propia ética. Pero, sobre todo, o su fin aquí ya todo orientado es a discernir, a evaluar qué sistemas morales son mejores que otros. Y un sistema moral, como ya hemos asumido, sería un sistema de normas general propuesto en una sociedad. Un sistema de normas que puede ser particular y nacionalista, o bien puede ser humanista y global, ¿no? Internacionalista, o puede ser irracional o racional, o puede ser objetivo, subjetivo, un poco de ambas. Hay muchísimos tipos de sistemas morales y también protosistemas morales, ¿no? Algunos animales gregarios cercanos al ser humano se puede decir que manifiestan conductas y parecen tener algunos pequeños sistemas o microsistemas protomorales. Entonces es también un campo de investigación tanto teórica como prácticamente bastante extenso, lo que es la ética. Y como hemos dicho, pues la ética está en gran contacto con la axiología, con la teoría de valores y los diferentes valores, discurriendo en paralelo con la praxeología, que más adelante también diremos en qué consiste. Y, en fin, la ética como la axiología pues prescribirían para dirigir la conducta hacia el bienestar humano, ¿no? hacia las necesidades psicobiológicas, o más bien dicho biopsicosociales, más que psicobiológicas, que sería eso quedarse con una parte. Las necesidades biopsicosociales de los seres humanos. Y se pueden clasificar también todas las normas pues en función si son normas y sistemas normativos mixtos, subjetivos, objetivos o no. Y claro, también cómo contrastar las normas en su eficacia, ¿no? Si son más o menos eficientes, por ejemplo, pues es algo que requiere de ciencias, de nuevo requiere de los datos de las ciencias, de datos indirectos, porque salía desde la filosofía, pero se requiere indirectamente ese flujo de información
pero sí que sería posible que las ciencias informaran a la filosofía sobre qué normas son mejores que otras, ¿no? Mirando qué índices de bienestar sobre las necesidades que hemos definido y que ya explican y exploran muchas ciencias y técnicas, pues pasar la información sobre cuáles de estas necesidades se cumplen más o menos en diferentes sociedades con unos u otros códigos morales. Establecer la causalidad entre los códigos morales y ese mayor índice es algo problemático, pero no es imposible. Y de hecho hay muchas formas también de trazar estas causalidades. Entonces, aquí, ya metidos en la ética de lleno, pues podemos decir que, como siempre, pues que hay muchos tipos de sistemas morales y éticos. Básicamente los más conocidos son tres, ¿no? La ética de las virtudes de Aristóteles, la ética formal o deontologista de Kant, el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Todavía hay muchos defensores y muy famosos de todas estas tradiciones, ¿no? Como Peter Singer del utilitarismo. Y si bien hay algunas tendencias que son más favorables, pues a unas que a otras, tengo entendido que el utilitarismo gana más fuerza. El caso es que hay todavía mucha polémica y no hay ningún consenso sobre esta cuestión que yo sepa. Y modernamente también se han hecho nuevas propuestas éticas y morales. Algunas se centran en aspectos concretos de la sociedad como lo político y lo legal, como puede ser la teoría de la justicia de John Rawls. También en las últimas décadas, y más bien dicho en la mitad del siglo pasado, se intentó desarrollar también algunos intentos de explorar los valores y normas de la comunidad científica, entrando un momento en la metodología, ¿no? Aunque esta se dejara un poco de lado para prestar más atención a la filosofía práctica social, no científica. Pero sí que incidimos un momento solamente para recordar pues, que también se han hecho algunos intentos en esa dirección y es muy famoso pues, el intento de Merton. Obviamente toda técnica, todo sistema normativo tiene sus limitaciones, así que no se puede, como decíamos, pretender que ninguno de estos sistemas morales sean definitivos. También aclarar que la moral que tiene una comunidad científica es una endomoral. ¿Qué significa esto de endomoral y por oposición la exomoral? Pues que es una moral hecha de y para con la propia comunidad que la expresa, en este caso los científicos, tanto por utilidad también como por creer lo correcto intrínsecamente en nuestros valores y normas, y no viene impuesto desde fuera, ¿no? Que sería una exomoral. Y, en fin, no vamos aquí a entrar cuál de todos estos sistemas normativos es mejor que otro, cuál es más coherente, más eficaz. Simplemente asumiremos unos mínimos, que creo que la mayoría podemos aceptar, ¿no? Por consenso, que es básicamente pues, proponer que las normas que hay, con las que más hay que lidiar hoy en día son con normas de derecho, ¿no? Tolerancias y permisiones hacia los individuos, y también de deberes, ¿no? Las obligaciones que se imponen también a los mismos individuos para con los demás de forma igualitaria, ¿no? Derechos y deberes. Estos son los aspectos normativos que más debemos resaltar y tienen que estar implicados mutuamente, es decir, que un derecho otorga un deber y un deber un derecho. Una idea de equidad, ¿no? Esto básicamente lo podemos compartir fácilmente la mayoría hoy en día y puede tener bastante eficacia en lograr el bienestar deseado, ¿no? Vivo, psicosocial. Y bueno, aquí se puede formalizar un poco, como pongo aquí en verde, con los derechos humanos que serían DDH y los deberes humanos o responsabilidades humanas, pues RRHH. Y se puede implicar así, ¿no? Los derechos humanos y las responsabilidades humanas, pues como si una llevara a la otra y viceversa. De nuevo, esto no significa que esto sea una equivalencia formal y que una sustituya a la otra o sean iguales. Es una forma retórica de resumir la cuestión. Y aquí al lado pues he puesto un poco el razonamiento que lleva el filósofo Mario Bunge pues, a reducir los deberes de los derechos y de las necesidades, implicarlos mutuamente. No digo que sea la mejor forma, se pueden hacer varias objeciones, pero es un intento. No voy a entrar, como digo, en qué sistema es mejor, si hay que agregar más cosas, si hay que matizar, si en algunos dilemas hay que priorizar más el derecho al deber o el deber al derecho, si hay que considerar a otros sujetos morales, si hay que definir qué es un sujeto moral. Todo esto, de momento, queda aparcado y simplemente nos centramos en eso, ¿no? En estos mínimos. Y así llegamos a los derechos humanos, después de hablar de las normas, su naturaleza y que los derechos y deberes caen dentro del saco de las normas. Llegamos, por lo tanto, a los derechos humanos, o como decíamos antes, de DHH, ¿no? Sus siglas típicas. Los derechos humanos fueron propuestos el siglo pasado, ¿no? Después de una segunda guerra devastadora, y son un paradigma de moral muy conocido en todo el mundo y además bastante establecida ya a día de hoy, ¿no? Es un sistema moral que no está totalmente articulado y no posee una ética determinada detrás. Es más bien un conjunto, una reunión de reglas en varias categorías diferentes y agrupadas en un manual que de pocas páginas, ¿no? La declaración,
con varias secciones, pero que rápidamente pues, ponen en un tono más desiderativo, ¿no? Pues, lo que deberían aplicar todos los estados. Pero lejos de quedarse en la teoría, buscan, por varias organizaciones como la ONU o tal, pues que se impongan estos derechos humanos y que los estados los acaten. No imponen en el sentido legal, evidentemente, sino más bien que consideran que son imperativos morales, ¿no? Moralmente, que todos debieran seguir. Y aquí vemos varias similitudes con lo que veníamos diciendo de los derechos humanos. Se pueden ver que están bastante acordes con estos mínimos morales y éticos desde una filosofía científica, desde una filosofía práctica técnica, científica. Al fin y al cabo, estamos en la propia declaración podemos leer que todo derecho implica un deber, que todo derecho impone el deber de los demás a cumplir con ese derecho. Es verdad que no se pone mucho énfasis en el deber y que prioriza sobre todo hablar de derechos en la Carta de Derechos Humanos. No se puede olvidar que se está hablando que cada derecho está implicando tácitamente un deber. Vemos que hay, por lo tanto, este compromiso mutuo que decíamos antes entre deberes y derechos. También, claro, por esta condición más desiderativa y en sus circunstancias históricas en las que nació y se propuso este sistema moral, o si queremos decirlo, este semisistema moral, pues también está todo bastante lleno de discusión sobre varias secciones y normas y si se tienen que clarificar más algunas que otras, o si algunas son más prioritarias que otras. Han hecho también varias críticas y se han intentado revisar de muchas formas. Aquí intentaré yo ofrecer también un esbozo de algunas críticas razonables que se pueden hacer, no para menoscabar los derechos humanos, sino todo lo contrario, para defender los derechos humanos y seguir el impulso de mejora que actualice y optimice, más que intentar derrotarlos o deshacerse de ellos, cosa que para nada se queda aquí. Y claro, hay que vigilar con el cumplimiento de los derechos humanos y es deseable que estos se extiendan, pero ¿cómo lograr que los diferentes países adopten los derechos humanos? Y no solo adoptarlos, sino conseguir que los estados que ya se comprometen en un grado u otro con los derechos humanos mantengan esos derechos humanos, porque no solo se trata de que estén ahí y que los podamos lograr, sino además de que los tengamos que preservar en el tiempo, al menos hasta que se avancen nuevos derechos. Entraría dentro de la praxeología, que es otra rama de la filosofía práctica, ¿no? Muy emparentada también con la ética, y que se desliga justamente también de la axiología, que busca pues, el estudio tanto teórico como prescriptivo de la acción humana y las mejores pautas y formas de optimizar las acciones, ¿no? Y las intenciones y voliciones humanas. Y claro, para desarrollar una buena praxeología que logre implantar bien los derechos humanos en los diferentes estados, aquí sí entra la filosofía del derecho, conocimientos de juristas, abogados, magistrados, que tienen que estar trabajando en relación con filósofos y científicos. Es decir, esto no es solo una tarea de filosofía y ciencia, es de filosofía, ciencia y también de derecho en un sentido legal y de constitución. Pero los diferentes estados, tienen que velar porque los derechos humanos se respeten y se intenten promover en los diferentes países. Y solo mediante la praxeología, la ética y la axiología, una filosofía práctica, y mejor si es informada científicamente, pues lograrán hacerlo de forma óptima, solo de esta forma y trabajando en equipo. Y claro, como hemos dicho, ya que lo primario está por encima de lo secundario, lo objetivo sobre lo subjetivo, por aquellos estados que tengan normas que colisionen contra las normas morales y éticas, ¿no? Más objetivas, aquellos estados que tengan normas más subjetivas, pues priorizarán el cumplimiento de las normas objetivas. Pero claro, esto no se puede decir así, ya está, hay que esperar que cambie solo porque es lo correcto. Hay que intentar transformar y reformar una sociedad para que eso se llegue a asumir así en su constitución. Y ahí de nuevo entran otra vez los juristas y los teóricos del derecho que deberán intentar dar con las formas de encauzar esto en los diferentes países. Y bien, aquí pues se proponen un puñado pequeño de algunas mejoras que se pueden hacer a los derechos humanos, ¿no? Que son exactamente los derechos humanos y cómo deben ser, pues como hemos dicho, los derechos humanos exactamente se pueden entender como las tolerancias y permisiones que dejamos en los individuos y básicamente en sus diferentes aspectos de deseo y libertad, ¿no? Hay un gran compromiso de los derechos humanos con la libertad. Y claro, esta idea es un poco ambigua porque, en primer lugar, como decimos, aunque impone deberes, no se pone mucho énfasis en esto. Habría que hablar de derechos y deberes humanos más que solo de derechos humanos, ¿no? Entonces, cabría hablar de derechos humanos y responsabilidades humanas como decíamos antes, de HHs y RRHHs, no solo de derechos humanos. Y también, como decíamos antes, ya que prioriza lo primario sobre lo secundario y los derechos humanos parecen abarcar todos los derechos, todas las tolerancias, sean de supervivencia o de salud, como sean felicidades, intereses y caprichos, en libertad sí que sean legítimos,
es decir, que no colisionen con lo primario, pero evidentemente pueden haber conflictos, como decíamos, dialécticos entre estos valores y estas normas y conductas, ¿no? Entonces, cabría también diferenciar aquellos derechos humanos primarios de aquellos que son secundarios. No es lo mismo tener derecho a asistencia médica que, por ejemplo, tener derecho a desplazarte y comprar un vehículo que va más rápido que otro. Es una libertad legítima, es un derecho, sí, pero secundario respecto al primario que hemos citado. Entonces, claro, esto no solo tiene una importancia teórica por mor del rigor, esto también en la práctica puede ser un buen precedente para que si hay alguna colisión entre estos diferentes tipos de derechos, los juristas puedan saber y los abogados puedan saber cuáles priorizarían sobre otros y saberlos ya, tenerlo ya a mano, saber que sea de su conocimiento, ¿no?, esta distinción. Y finalmente, pues también si somos sistémicos y queremos que los derechos humanos se articulen, aunque solo sea teóricamente de esta forma sistémica, pues también habrá que dividir los derechos humanos, y siguiendo lo que hemos dicho en los anteriores apartados, pues entre los que serían no solo derechos y deberes, sino derechos y deberes de salud o de supervivencia, y luego cada uno de los diferentes tipos que podría haber, ¿no? Porque una sociedad, un sistema social, tiene muchas variables y muchos derechos que pueden haber ahí, más en los seres humanos. Hay biovalores, psicovalores y sociovalores. Y en los sociovalores hay valores políticos, económicos, culturales, ambientales, con todas las normas que pueden haber asociadas de derecho y deber. Entonces, se podría también clasificar todo como en esta tabla, ¿no?, de derechos humanos. Y nada más, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto, de tratar valores, normas y los derechos aludidos desde la filosofía científica? Pues como hemos visto, se intenta una mayor justificación, congruencia con los conocimientos disponibles, se intenta que haya una mayor claridad o que al menos esté su posibilidad y de exactificación también en algunas partes, ¿no? Y actualización en función de los conocimientos científicos y filosóficos disponibles. Y bien, como ha sido una síntesis que he hecho de las cosas que podemos concluir, creo yo, de esta exposición es básicamente pues, que es factible hablar de valores objetivos, aun si son ficciones y relativos a la especie y al sistema. Se pueden elegir sistemas morales, aunque sean provisionales, pero efectivos. Se pueden testar algunas reglas morales, cosa que es, por otra parte, necesario. Cabe defender objetiva y razonablemente y también motivados por empatía los derechos humanos. En fin, que todos los sistemas morales, incluidos los derechos humanos, no están escritos en piedra, no están grabados en piedra y son para siempre. Son positivos, pero cabe siempre actualizarlos conforme a la evidencia nueva disponible y mayores conocimientos que tengamos de los diferentes aspectos de los valores y las necesidades humanas. Y por eso mismo, pues acabo simplemente mi exposición haciendo un alegato a la reflexión crítica de lo dicho y animando a las personas, y yo también incluido, a meternos en la filosofía práctica, encararla científicamente, proponer sistemas morales que estén recogidos históricamente o que podamos idear nosotros, muy inspirados o menos, pero que podamos proponer, evaluar o intentar evaluarlos de alguna forma y ver si éticamente logran un mayor bienestar o no. Animo a que todos participemos e investiguemos en esto. Y básicamente, pues esto sería todo. Aquí tenéis la bibliografía que he utilizado y ya está. Agradezco mucho, Oscar, tu participación. Puedes dejar de compartir la pantalla para iniciar el conversatorio respecto a lo que nos has mostrado en estos momentos. Perfecto. Bueno, he recibido algunas preguntas también por vía chat. Si es que existen más preguntas, pueden igual continuar enviándonoslas por interno, sin ningún problema, y las absolveremos con Oscar. Bueno, una pregunta interesante que me formularon, Oscar, y que te la transmito, es respecto a, bueno, sobre todo en la fórmula un estudiante de derecho, indica que generalmente los derechos humanos cuentan con un fundamento filosófico sentado en la dignidad humana kantiana y que, digamos, esa ha sido la tradición filosófica general que se ha manejado al respecto. ¿Cuál es tu postura sobre eso, Oscar? Esa es la pregunta que nos transmite este estudiante. Sí, es completamente correcto, aunque también cabe decir que no hay un consenso absoluto, pero es verdad que es lo que más se ha tendido, intentar justificar éticamente los derechos humanos y hacerlo pues desde el deontologismo, ¿no?, y la idea de dignidad humana. Yo creo que es un comienzo y puede estar bien, pero yo creo que hay mejores formas de justificar los derechos humanos y lograr pues que, como hemos dicho, sean actualizables, más claros y coherentes. Creo que el deontologismo kantiano
es un principio, pero suele tener varias características bastante más dogmáticas por ser más a priorista, ¿no? Así que, en fin, yo en particular, si me preguntas a mí, pues me parece correcto, pero creo que es mejorable, es mejorable. Y, y más que nada, pues que es que la idea de dignidad humana es algo que también está muy poco precisado y muy poco exactificado ahí. Hay mucha ambigüedad en qué se entiende por dignidad, si es un reconocimiento de derechos y deberes, si no es un reconocimiento, sino algo que ya está ahí, si es algo intrínseco, extrínseco. Yo a veces incluso si soy un poco radical, pero me apartaría de esta noción de dignidad y preferiría hablar simplemente pues, de consecuencias en bienestar y de derechos y deberes en sujetos morales y no aludir a términos como honor, dignidad, y que son un poco problemáticos, siguiendo a filósofos como Diegues o Lucena y otros que van por esta línea. Perfecto, Oscar. Creo que muy solvente tu respuesta a esta pregunta. Eh, Procedo a formular otra más. Juan Martín Fernández de Córdoba nos la Por realiza. supuesto. Habías mencionado a Rawls en tu exposición. Sí. Bueno, ¿qué piensas respecto al velo de la ignorancia? Como materialista, a mí también me pareció una muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto el velo de la ignorancia no se transforma en una pura ficción que no te permitiría realizar operaciones axiológicas o praxeológicas, más bien correctas? Sí. Entonces, esa es la pregunta, Oscar. A ver, ¿qué opinas al respecto? Es muy interesante esta pregunta y bueno, es que básicamente ya al hacer la pregunta ya has puesto inciso en el problema que tiene este concepto, ¿no? Que está, sí, en los últimos años y tras la publicación de la teoría de la justicia de Rawls, pues sí que se habla bastante, ¿no? De la ignorancia y de los otros principios y ideas que puso al respecto. Es algo que se encadena en la tradición del contractualismo, ¿no? Y también parte de una base deontologista. Y la idea misma, como bien decías, pues a veces es muy ideal y como modelo idealizado, pues puede estar bien para algunas cosas, pero para otras es muy poco realista. Así que yo creo que hay que proponer nuevos modelos y sobre todo teorías realistas que sean más consecuencialistas, que no utilitarias necesariamente, sino consecuencialistas y que midan más consecuencias que no la autonomía a priori que merezcamos para que tengamos que disponer para merecer ser felices, ¿no? Yo prefiero más consecuencialismo y un consecuencialismo realista y sistémico. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Eh, Otra pregunta más que nos sigue llegando al chat, las leeré en el orden prioritario en el que nos están saliendo. Eh, Para. Nos indican, ¿qué piensas vos respecto a la argumentación por parte, sobre todo en el campo político, que está en auge en estos últimos tiempos, respecto a no solamente establecer una jerarquía de derechos humanos abstracta, sino a establecer una jerarquía de derechos humanos respecto a los sujetos sobre los cuales se determinan? Es decir, ¿cómo justificar, en pocas palabras, que existe igualdad en la aplicación de los derechos humanos entre todos los sujetos? ¿Por qué no debería existir una prioridad de los derechos de un sujeto frente a otro? Por ejemplo, la vida de uno frente a otro, y la consecuencia que se deriva de eso. ¿Por qué tienes que respetar, por ejemplo, el derecho a la vida de un asesino? Entonces, es en suma esa serie de cuestiones de las que me planteamos. Hombre, es una cuestión bastante es interesante, pero también es bastante amplia. Claro, yo aquí he asumido pues este microagatonismo, por así decirlo, que es básicamente esto de que cada derecho implica un deber y algo de forma completamente simétrica y equitativa. Entonces, claro, el derecho de uno no valdría más que el derecho de otro. Más bien el derecho de uno, si vale mucho, tendrá que corresponder un deber que igualmente valga ese mucho con su vecino, ¿no? Entonces, claro, ya se tan general la pregunta como todos los derechos y por lo tanto todos sus deberes, pues harían simétricamente que cada deber también correspondiera a un derecho y por lo tanto estuvieran en igualdad. Como hemos dicho, también si partimos de un sistema axiológico objetivo, habría que diferenciar los derechos y deberes más primarios de los secundarios, los más objetivos de los más subjetivos, y también dentro de los objetivos, porque son de seguridad y supervivencia, de los más de salud, que no es lo mismo, como decíamos, pues eso, estar traumatizado y tener ideas de suicidio, que sería un psicodisvalor, en este caso sería lo contrario, un valor, un disvalor, pues un psicodisvalor, que tener pues un psicodisvalor de simplemente pues
necesitar entrenar más tus facultades cognitivas porque están algo atrofiadas. Obviamente, las dos cosas son buenas y necesarias, pero una lo es mucho más urgentemente que otra, ¿no? Entonces, también hay que diferenciar ahí estas diferentes prioridades y ver en los conflictos dialécticos qué prioriza y también ver cómo estos deberes y derechos se entretejen con todas estas diferentes categorías. Perfecto, Oscar. Definitivamente creo que es la amplitud de la pregunta, digamos, desborda el campo que... Claro, es que Sí, está general. estamos... Así es, así es. Eh, una pregunta más, Oscar, que también nos llega en este momento. Eh, ¿Cómo, cuál es tu postura respecto al positivismo jurídico? Bueno, igualmente la formula un estudiante de Derecho y dice, claro, existen ciertas corrientes positivistas que reducen el derecho a la existencia de una promulgación legal por parte de un órgano legislativo, por ejemplo, del órgano que estuviera encargado en el Estado. ¿Cuál es tu postura al respecto? Y creo que, bueno, más o menos modulando esta cuestión, la relacionamos quizá con la idea de moral y derecho y cuáles son las consideraciones que podrían darse entre estos términos. Te la dejo ahí, Oscar. Es una pregunta que era esperable que alguien me la hiciera porque es muy importante y también me la temía un poco porque yo, sinceramente, conozco la postura del positivismo jurídico. Yo he leído sobre el tema, pero necesitaría muchos más conocimientos para poder hablar sobre y juzgar si es una postura de teoría del derecho correcta o no. Yo, a priori, por lo poco que sé y lo poco que he mirado del tema, porque creo que más o menos eso sí que lo he mirado, yo no estaría muy a favor de las posturas del positivismo jurídico más hardcore, por así decirlo, más duras y fuertes. Yo estaría más a favor de las más moderadas, porque las más fuertes podrían llegar a decir que lo único que existe, y ahí donde se agotan todas las consideraciones en la praxis, que en la teoría pueden ser muchas, porque en la praxis tienen que ser las que sean, pues es en el terreno puramente legal. Y todo lo que salga de la ley, mal. Y las reformas se tienen que hacer si ya están dadas previamente y autorizadas por la propia ley. Este positivismo jurídico que es tan fuerte, que tampoco no creo que todos los positivistas lo defiendan y por eso mismo yo no puedo rechazar toda la corriente, pero algo tan duro sí que lo rechazaría. Posturas más moderadas que hablarán de atenerse a las leyes y formularlas claramente y no necesariamente oponerse a la reflexión moral y tal, pues posturas más light, más moderadas, pues ahí habría que ver, pero no tengo conocimientos suficientes para juzgar categóricamente esta cuestión. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y bueno, recordarles también a nuestros ponentes realmente el esfuerzo amplio que realiza Oscar en estas cuestiones, puesto que es un estudiante de tecnología agroalimentaria, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias por ofrecernos tu postura con prudencia. Eh, Me llega otra pregunta más. Es sobre Bertrand Russell y nos dice, leo textualmente lo que nos manda la persona que nos está preguntando. Dice, nos habla de que la ciencia es lo que conocemos y la filosofía lo que no conocemos. Sin embargo, cuando se genera una postura filosófica, esta en muchas ocasiones parte de lo que conocemos. Por lo tanto, ¿cuál es tu postura acerca de ese planteamiento? Y más implicamos la denominada ciencia del derecho. Esta es la pregunta que nos manda. No sé si se entendió claramente o podría releerla, Oscar. Estoy Creo que se ha entendido bien. perfecto. A ver, Bertrand Russell, los que me conozcan lo sabrán y hoy mismo he hablado un poco de él. Me parece uno de los grandes filósofos del siglo pasado y yo personalmente diría de los mejores filósofos que puedan haber, tanto por su claridad como su rigor, y también por su autocrítica y la evolución personal y teórica que tuvo a lo largo de todos los años, ¿no? Que estuvo viviendo, que además fueron muchos, que llegó casi a la centuria y por lo tanto le tengo en gran consideración y estima, pero en esa idea, que también yo creo que cambió con los años porque llegó a defender también la filosofía científica al final, pero bueno, digamos que al principio sí que era más de la filosofía de la especulación congruente con la ciencia, que es lo que realmente sabe. Yo no estaría de acuerdo con esa posición no es, no es una, como hemos dicho antes, no es filosofía científica, no es un naturalismo epistemológico moderado que asuma continuidad entre ciencia y filosofía sin reducir una a la otra. Parece que da una prioridad a la ciencia y ya luego si eso se segrega de ahí una filosofía que sea compatible, pero que no se pueda testar de ninguna forma con eso, ¿no? Como hemos dicho, si se hace la filosofía bien hecha, se pueden testar de formas razonables algunas hipótesis y sistemas filosóficos, por congruencia interna, por congruencia externa con los otros conocimientos filosóficos y científicos, aunque sea indirectamente, como hablábamos antes con las normas, y también por fertilidad, viendo cuánto contribuye un sistema de ideas a eso, a fomentar la investigación científica y el cambio y la transformación social. Cosas que, como hemos dicho antes, son difíciles también de evaluar, pero a priori no son imposibles. Y debemos mirar por ahí, sobre todo en la parte de congruencia interna y externa, que quizás es el que es más fácil de evaluar, no lógicamente, pues eso sería lo básico. En cualquier caso,
podemos hablar de que hay conocimientos también filosóficos a la par que científicos. Así que esa consideración de Bertrand Russell de hablar de la filosofía como especulación compatible con las ciencias y tal, no la compraría del todo. Perfecto, Oscar. Sí, yo también coincido con tu postura. De algún modo, recordaba que una lectura en la que decían que siempre se hace la distinción entre el Wittgenstein 1 y el Wittgenstein 2. Bueno, Russell también tiene una evolución que podría enmarcarse Sí, en esa tres dicotomía. o cuatro, En- tres o cuatro Ajá. Russell ya. Entonces, bueno, Oscar, sigamos con las preguntas, que hay bastantes todavía. Eh, Vaya. bueno, en una parte de tu exposición, y bueno, realmente busqué la diapositiva para hablar de esta, Mm. estamos hablando sobre la lógica que subyace a las normas en general, según Mario Bunge. Sí. Entonces, en estos aspectos, Oscar, me pregunta, ¿cómo operamos con las normas? Bueno, y esto, bueno, desde el materialismo filosófico, realmente a mí me pareció bastante interesante también el planteamiento. Es decir, las operaciones normativas se tratan de operaciones, digamos, puramente mentales, o de algún modo estamos ante operaciones distintas, operaciones corporales, quirúrgicas, bueno, desde el punto de vista de, bueno, no sé hasta qué cuestión encajaría, pero es esa pregunta. ¿Operamos mentalmente con las normas o estamos manejando otro tipo de operaciones y que tienen una remisión a elementos corpóreos? Pues, a ver, yo efectivamente he explorado más y me he informado más sobre la filosofía de la tecnología y de la técnica pues, de Mario Bunge, y porque además ha sido bastante claro con cómo justificar y razonar las normas y relacionarlos con los hechos a través de valores sin caer en las falacias aludidas, ¿no? O incluso si él ha caído alguna vez en alguna, que lo ha hecho Bunge también varias veces, hay formas también de esquivarlas a través de su planteamiento. Pero no quito tampoco importancia a lo que ha hecho pues, Gustavo Bueno, ¿no? Desde el materialismo filosófico, y de hecho yo creo que hay algunos nexos, y en este punto yo creo que sí, que habría coincidencia, yo creo, porque aunque desde el materialismo sistémico, que es, para que los demás nos entiendan, es como dentro de la filosofía científica, el sistema que articuló Bunge y que siguen luego pues, otros como Quintanilla o Romero, que digamos se propone como la mejor filosofía científica, ¿no? El materialismo sistémico. Yo no soy materialista sistémico completo, pero sí que tiendo bastante a ello. Y por lo tanto sé que no se habla igual de términos como operación o tal y normas desde el materialismo sistémico que con el filosófico, el cual se podría considerar un tipo de filosofía también científica, o bueno, pues se podría discutir si protocientífica o tal, pero en cualquier caso también podría entrar por ahí. Y yo considero, estoy más con el materialismo sistémico en este aspecto, pero creo que hay algunos puntos de unión, aunque incluso algunos términos no se utilizan igual en unos y otros. Y en esto diría que no se utilizan igual, porque el concepto general de que al hablar de normas y ejercerlas, no solo conceptualizamos, sino que también operamos, digamos, hacemos una serie de conductas ligadas a esto, ¿no? Pues yo creo que es algo que se comparte tanto desde el materialismo sistémico como el filosófico. Entonces, claro que al tener normas no solo estamos conceptualizando, como decíamos, sino también estamos actuando y sobre todo cuando las hacemos efectivas. Ahí está claro que estamos actuando completamente. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y bueno, quizá el comentario que mencionas es adecuado, ¿no? Estamos con bastantes estudiantes de derecho. Yo me permito recordarles las normas, por ejemplo, que existen en nuestro Código Civil respecto a cómo se realiza la división de un terreno determinado en una situación X. Claro, la norma se remite precisamente también a actos que modifican la realidad. No se trata puramente de una operación mental. Entonces, habría que tomarlo en consideración. Bueno, vamos, quedan ya 3 preguntas más, y creo que estamos bien dentro del tiempo. Eh, una pregunta que nos menciona. Habías indicado en tu conferencia que los valores han sido, de algún modo, existentes desde hace 400 millones de años, que parte de los vertebrados. Entonces, claro, aquí surge la cuestión de ¿qué diferencia entonces las valoraciones a escala humana y las valoraciones que se dan en otra escala? Bueno, aquí valiéndonos de los términos, quizá no racional, sino raciomorfa. Eh, y claro, espero tu respuesta, Oscar. Bueno, si mal no he entendido, que quizás no, a lo mejor me he despistado, pero la pregunta es básicamente qué diferencia hay entre las valoraciones humanas y las valoraciones no humanas de otros animales previos a los humanos, pero ya con algunas nociones de valor, ¿es eso? Así es, Oscar. Vale.
Bueno, esto un poquito antes en la presentación, en la exposición también ya lo he dicho, ¿no? Incluso también he aludido la consecuencia que tienen animales gregarios hablar de protomorales, ¿no? De algunas conductas que sí que parecen pues, asociar por parte de animales bastante avanzados también, ¿no? Como podrían ser comunidades de delfines o de simios, pues algunas normas muy tácitas y obviamente que no son muy abstractas ni teóricas, pero que sin duda sí que son conscientes y autoconscientes de ciertas reglas que hay, que sean pequeñas y primitivas. Por eso hablamos de protomoral. De la misma forma, también, y como decía en la exposición, podemos decir que los valores, previamente a los humanos, existirían, pero no con la primera célula, sino, que es algo que sí que postulaba Mario Bunge, y en esto considero que se equivocaba, sino que existirían con, con los seres cognitivos que puedan desarrollarlas. Entonces, saber cuándo precisamente se empezaron a desarrollar esos valores y cómo eran, solamente serían más primitivos, menos abstractos en unas evaluaciones muy intuitivas, evidentemente, no serían como los entendemos, pero solamente sí que serían evaluaciones conceptuales de algunos requerimientos, sean intereses o sean o deseos, más bien dicho, o necesidades, ¿no? Y claro, no sé si fue hace exactamente 400 millones aproximadamente, es lo que calculan con los conocimientos actuales de biología, geología y tal. Y a lo mejor no se, incluso aunque fuera posible, a lo mejor no se desarrollaron los primeros valores realmente deontológicamente hasta 4 siglos más tarde, o 3 milenios, o 1 millón de años. Pero aproximadamente, y su posibilidad teórica sí que sería entonces, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decir con esa expresión, que suena también un poco, entiendo que suena un poco raro decir, son cosas que ontológicamente empezaron a existir hace 400 millones de años. Entiendo que choca un poco, pero me refiero aproximadamente y como posibilidad de que pudieran empezar a existir. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Creo que está muy claro esa cuestión. A ver, otra pregunta más que nos llegó, Oscar, se refiere a cómo consideras vos las tendencias universalistas, morales y éticas. Y bueno, aquí la pregunta específicamente hacía referencia a los derechos humanos, es decir, a nivel, digamos, de la realpolitik. Evidentemente los estados se encuentran muchas veces en conflictos al momento de aplicar estas normas que acogieron por su voluntad estatal, sobre todo con grupos étnicos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, y poniéndote en contexto, Sí. existen grupos aislados, eh, grupos étnicos aislados y que de algún modo se encuentran fuera del alcance normativo que tienen los derechos humanos por disposición expresa de nuestra Constitución. Entonces, por ejemplo, a ellos no se les podría vacunar o darles el derecho a la educación, etcétera. ¿Cuál es tu postura respecto a esto, Oscar? Es una muy interesante pregunta. Pero claro, volvemos a lo que decía antes. Si se quiere una respuesta que realmente sea coherente, fértil y tal, claro, es difícil responder así. Yo lo que voy a dar más o menos es una opinión y yo personalmente debería ponerme a investigar, a mirar, a postular normas, o sea, no es algo que aquí vaya a sentar cátedra. Ahora bien, mi opinión al respecto, por lo que sé de estos temas, y sabiendo y partiendo de esta moral, digamos, de mínimos que asumió en esta exposición, ¿no? De derecho de ver. Pues hombre, consideraría que al menos en las cosas necesarias y las cuales causen déficits en esas poblaciones, ¿no? Pues quizás habría que procurar alguna forma de garantizar esos valores y esos derechos y deberes, porque son valores objetivos, entonces son relativos, ¿no? A especie, pero no a tribu ni a persona. No son tan relativos, porque son relativos, pero objetivos, ¿no? Los objetivos. Entonces se podría universalizar, sí, pero claro, y aquí el meollo está en esto, que no necesariamente tiene que enviar ahí el ejército 4 helicópteros a arrasar el poblado y decir, vosotros vais a hacer lo que el Estado dice y los derechos no, hombre. En muchas formas, ya no solo activas, sino también pasivas, ¿no? De conseguir, pues, lo que hablabas de la vacunación, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y obviamente no, quizás no lo necesiten, pero imaginemos que han pasado por ahí unos exploradores y riesgo de que contraigan coronavirus, ¿no? Ya que estamos, es algo muy, muy actual esto, pues lo aprovecho la pregunta. Pues claro, yo diría que tendrían que ir a vacunarles, pero esto no tiene que ser algo invasivo, algo que tenga que chocar con su idiosincrasia y con su idiosincrasia y con sus valores y ideas propias, o no tiene por qué colisionar extremadamente, se puede graduar parcialmente, ¿no? Y de forma que se pueda compaginar con su cultura, pues formas de encajar esto con sus posibles, hablo sin saber, pero sus rituales o posibles costumbres, de forma que todos cedamos un poco y nosotros no lo impongamos absolutamente, pero ellos también accedan a vacunarse sin tampoco permitir de brazos abiertos que rompamos su cultura, ¿no?
Entonces yo creo que en el equilibrio, retornando a la idea de derechos y deberes, ¿no? Ellos tienen derecho a sobrevivir así con sus costumbres, pero también nosotros tenemos el deber de que todos tengamos nuestras necesidades cubiertas y que tampoco lo extendamos daños a otros, ¿no? Con el caso del coronavirus. Por derecho y deber, pues también, por esa simetría, debemos procurar que lo hicieran, pero atendiendo también a su derecho de su forma de existencia, nosotros también tendríamos el deber de asegurar que la tuvieran o la pudieran preservar de la mejor forma. Entonces, se tendría que compatibilizar y ver de qué grados garantizar parcialmente esto. Pero yo a priori opinaría que sí, que podríamos universalizar al menos los valores más objetivos y normas, sí que podríamos intentar universalizarlas en déficits y daños que reales y que sean que estén o que puedan estar sucediendo efectivamente sobre esas poblaciones. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya para cerrar con las últimas dos preguntas, eh, respecto a esta cuestión de la universalización también, bueno, de forma muy relacionada, eh, ¿cómo ves vos aquellas posturas filosóficas que de algún modo identifican una mayor o menor fortaleza de un sistema moral o ético en función de los conflictos realmente existentes? Es decir, por ejemplo, justamente en el caso de las etnias. De algún modo, muchos podrían argumentar que el sistema axiológico que manejan en la comunidad indígena determinada es inferior al sistema axiológico que maneja el Estado ecuatoriano, por ejemplo, de forma general, puesto que qué sé yo, el tiempo de vida determinado de esta persona en la comunidad indígena es menor, por ejemplo, el tiempo de vida del otro. Y esto de algún modo se encuentra garantizado por el sistema de valores Vale, realmente existente. No sé cómo consideras estas cuestiones. pues volveríamos un poco a lo mismo de antes. También habría que ver, no lo digo para chinchar, pero porque habría que ver también en Ecuador si sus normas se encajan o no, de qué forma con, no, pero en fin, asumimos que sí, ¿no? Pues, claro, volvemos a lo de la anterior pregunta. Debería, al menos con lo más urgente y primario, debería poderse universalizar unas mismas normas y aquellas que fueran, digamos, que por ejemplo pues estuvieran promoviendo esto que voy a decir, me lo voy a inventar y es producto de mi desconocimiento del tema, pero digamos que en una tribu que hay en Latinoamérica, ¿no? O en donde sea realmente, o incluso alguna población ritual nórdica, o donde independientemente del lugar, una comunidad que pues tiene unos ritos en los cuales al final se tiene que sacrificar a una persona o dejar abandonados, como se hacía también antaño, pues quizás a personas mayores y tal que puedan lastrar a la población, ¿no? Cosas de este estilo me refiero. Pues evidentemente, de nuevo, sin tampoco necesidad de ser completamente invasivos, pero ahí se está cometiendo, diríamos, una injusticia y habría que evitarlo. Entonces, si tuviéramos conocimiento de esto y pudiera arreglarse, tendríamos el deber, si pudiéramos hacerlo, sin tampoco ponernos en gran riesgo nosotros, tendríamos el deber primario de hacerlo, sobre un deseo secundario de una población de mantener un rito obsoleto y que se basa en valores subjetivos, no objetivos. Perfecto, Oscar. Y ya la última pregunta de la tarde. En este caso, Oscar, ¿cómo consideras tú a la axiomatización normativa a nivel jurídico, a nivel moral? ¿Crees que es una situación necesaria dentro de un sistema o que podría ser prescindible? Si por axiomatización entendemos como antaño, por ejemplo, con Aristóteles, bueno, que tampoco no habla de axiomatización como tal, creo, pero si lo entendemos como tomar unos axiomas, de los cuales sean deducibles postulados y normas, siempre, si queremos ser claros, siempre hay que axiomatizar o al menos un mínimo, porque si no, no sabemos de dónde vienen las cosas, ni dónde van, ni por qué postulamos o qué proponemos. Entonces, sí, tiene que haber una serie de axiomas que, como hemos dicho en nuestra visión de la epistemología y la filosofía práctica y teórica, es siempre algo hipotético y provisional. Hay que tener esos axiomas y luego deducir sobre estos. Así que axiomatizar, al menos mínimamente, es necesario. Que luego se haga textualmente o más formalmente para evitar ambigüedades, esto yo creo que es deseable, en último término es deseable, y una investigación fecunda en ética, derecho y jurisprudencia y tal, seguramente sí que creo que debería acabar lanzando axiomatizaciones y que sean formales, pero creo que es deseable más no necesario. Lo necesario es tener al menos un esquema general y coherente de todo, y si se pueden exactificar y formalizar lógico-matemáticamente algunas partes, que más son las más polémicas, que es ahí donde no vamos a hacer cualquier chorrada formal, sino algunas cosas que puedan ser importantes o al menos interesantes, pues hacerlo. Y donde no,
pues no hace falta, aunque al final pueda ser deseable que se pueda llegar a eso, ¿no? Pero sería más una condición, un desideratum más que algo necesario. Perfecto, Oscar. Bueno, en primer lugar, me permito agradecerte profundamente por darnos este espacio. Nos hemos excedido un poco en el tiempo en función de las preguntas, pero creo que interesó bastante al público que tuvimos en Muchas esta gracias. tarde. Eh, Eso por una parte, agradecer también a todos por su presencia en este primer diálogo sobre Sí, necesidades, valores y normas, impulsado por el Grupo Estudiantil de Ética de la Universidad de la SUAY, como parte del programa de ética de la Universidad de la SUAY. Debo recordar que este es un espacio que permite la difusión del pensamiento estudiantil, fortaleciendo las posibilidades de desarrollo académico de esta comunidad en todos sus niveles. Y como en este primer diálogo, con una coordinación nacional e internacional. Esperaremos que nos acompañen en la serie de eventos que el Grupo Estudiantil de Ética, a través del programa de la Universidad de la SUAY, impulsará, con vistas al Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad, que será absolutamente llevado por los estudiantes. Sin más que agregar, me permito desearles a todos una excelente tarde y espero que los conocimientos que Oscar ha compartido con nosotros nos permitan clarificar de algún modo esta cuestión tan compleja como la teoría de los valores. Muchísimas gracias a todos por su presencia. muchísimas gracias también a todos los asistentes y a vosotros por brindarme este espacio. Lo reitero, muchísimas gracias a la Universidad de Azuay y al grupo de estudiantes que habéis organizado.